Dentro del plan que presentó el gobierno de la Ciudad de México para la nueva normalidad está la habilitación incluso de ciclovías temporales. Para preguntarle al responsable del tema, el secretario de Movilidad, Andrés Layú, pues nos comunicamos vía telefónica con él y le agradezco que nos tome la llamada. Muy buenas noches, Andrés Layú. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. Muchas gracias. Pues veíamos que dentro del semáforo presentado, cuando lleguemos a la fase de semáforo amarillo, habría la habilitación de ciclovías, no sé si temporales o permanentes, ahí decía nada más ampliación de ciclovías, y en otros países se ha estado haciendo, incluso en México, pues ciclovías temporales. ¿Qué es exactamente lo que se está preparando, secretario? Lo que estamos nosotros considerando es que el cambio que habrá entre lo que llamamos ahorita el semáforo rojo y el semáforo anaranjado va a generar una mayor demanda de viajes en la ciudad, porque hay personas que volverán a ir al trabajo o volverán a salir para tal vez hacer algún trámite o algo así. Y me parece que con justa razón muchas personas tienen una preocupación de evitar las aglomeraciones y por tanto nosotros lo que queremos es dar una alternativa frente al transporte público, en donde aún puede haber aglomeraciones, sobre todo en la hora pico, Claro. Y que puedan las personas hacer viajes individuales. Esos viajes individuales se pueden hacer, sin duda, los cortos e incluso medianos en bicicleta, de tal manera que no tengamos tampoco más coches en la ciudad o más motocicletas con los riesgos y costos sociales que ya conocemos. ¿Esto implica, por ejemplo, solo trayectos hacia el trabajo o se está pensando, por ejemplo, en las mujeres que son las que suelen hacer viajes pues mucho más frecuentes, aunque no tan largos, alrededor de sus colonias, quienes también tendrán que pues empezar quizá a ir de compras o cuando regresen los niños a las escuelas? ¿Se está pensando también en las mujeres? Eso, digamos, y entiendo la pregunta, pero en este momento el planteamiento es incidir sobre todo en lo que llamamos viajes de mediana distancia, porque los viajes cortos que mencionas, que efectivamente lo suelen hacer mujeres y menores de edad, se hacen dentro de las colonias, y aunque hemos tenido una política de expansión de las redes ciclovías en áreas de la ciudad donde no existían, en este momento las ciclovías emergentes que estamos planteando son más como una alternativa a los sistemas semimasivos de transporte público. Entonces, el chiste es que haya quien pueda ir en transporte público, guardando su sana distancia, pero si prefieren ir en transporte público, puede hacer un recorrido equivalente en bicicleta. Ya, hoy se empezó a hablar en las redes, incluso se presentaron ahí algún mapa de un proyecto sobre Avenida Insurgentes y otro sobre uno de los ejes en el sur de la ciudad. ¿Qué hay de esto? ¿Qué podemos pues saber hasta estas horas? Efectivamente, la primera evaluación que nosotros hemos hecho tiene que ver con Avenida Insurgentes y con el eje 4 Sur. Y esto es porque Avenida Insurgentes es un corredor que cruza buena parte de la ciudad de sur a norte, y eje 4 Sur es uno de los corredores que conecta la ciudad de oriente a poniente. A poniente. Exactamente, y como lo que queremos es ofrecer una alternativa para los viajes de mediana distancia que suelen ser al trabajo, no son exclusivamente al trabajo, y es importante lo que señalaba, pero sí reconocemos que esos viajes que vienen, digamos, o muy del oriente hacia el centro de la ciudad suelen ser de trabajo, o muy del sur o muy del norte hacia el centro de la ciudad suelen ser de trabajo. Y justamente lo que queremos evitar es la aglomeración en la hora pico, que suele suceder pues en la hora de entrada al trabajo. Entonces, por eso es una alternativa frente a ese tipo de viaje. Eso no quiere decir que andar en bicicleta no es una opción en otros momentos, sino que como una política dirigida a ofrecer una alternativa en el contexto de la emergencia sanitaria, está pensada sobre todo en los viajes que generan la hora pico en el transporte público. Y estaríamos hablando de aproximadamente julio, de acuerdo con la información que pues dio a conocer la jefa de gobierno. Depende, como ella dijo, del semáforo, y el semáforo está en manos de lo que vaya sucediendo
estadísticamente en términos de la epidemia, pero nosotros estamos ya preparando para lo antes posible empezar a habilitar gradualmente estas ciclovías. Bueno, y por último, lo que sí es cierto es que estas ciclovías deben de responder a la demanda de viaje. No es nada más ponerlas y pues que ahí se queden, porque hay que darles mantenimiento, hay que mantenerlas con cuidado para que no se vaya desgastando la separación, etcétera. Entonces lo importante es que hay una demanda de viajes que atender. Finalmente, ¿son las únicas dos? ¿No se está considerando División del Norte o algunas zonas del norte de la ciudad? En este momento esas son las que se están considerando. Okay. Estamos hablando de casi 40 kilómetros. Entonces, sí, es una extensión considerable. Nosotros iremos evaluando más adelante, dependiendo del resultado, por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias, secretario. Espero que pronto podamos hablar también sobre transporte público y qué se está haciendo para apoyar a este sector tan golpeado también por la epidemia. Claro que sí, con mucho gusto. Buenas noches.